Bien, buenos días, estimados estudiantes. Vamos a hacer este ejercicio 3.29 del libro de máquinas eléctricas de Fraile Mora. Eh, bueno, que lo solicitaron, está bastante interesante. Dice, se dispone un transformador trifásico de 50 MVA, entonces la potencia nominal vale 50 MVA. La relación de tensiones compuestas, o sea, de línea, 380 kilovoltios a 60 kilovoltios. La conexión YY0 ha sido sometido a un ensayo de cortocircuito alimentado por el lado de baja tensión. Las medidas fueron las siguientes. El voltaje 2 de cortos, 4.2 kilovoltios. La corriente 2 de cortocircuito, 420.5. La potencia de cortocircuito, 184 kilowatts. Bien, el transformador está conectado a una red de 370 kilovoltios. Entonces está alimentado con 370. Profe, pero es de 380. No pasa nada, está alimentado con 370. De tensión compuesta a 50 Hz a través de una línea trifásica de 50 kilómetros de longitud. De resistencia especial y reactancia 0,4 ohmios por kilómetro. Entonces resulta que como tiene 0,4 ohmios por kilómetro, es de 50 kilómetros, pues la impedancia de cada línea es de 20. ¿Cierto? 50 por 0,4, 20 ohmios. Bueno, muy bien. El transformador alimenta por su secundaria una carga trifásica equivalente conectada en triángulo constituida por una resistencia de 20 y un condensador de 15 microfarads. Aquí está. Dice, calculará la tensión secundaria de línea, B, la corriente secundaria, y 2, el rendimiento del transformador en estas condiciones. Bueno, muy bien. Bueno, empecemos con la prueba de corto. Lo primero de la prueba de corto es verificar que se haya hecho a corriente nominal. La corriente de línea nominal del secundario, ¿qué sería igual? Pues la potencia nominal sobre raíz de 3 por el voltaje de línea nominal. ¿Cuál es la potencia nominal del transformador? Entonces, el transformador es de 50 MVA. Raíz de 3 por el voltaje de línea, 60 kilovoltios. Y eso nos va a dar una corriente de línea nominal de secundario D. Vamos a calcularlo. $50 MVA dividido entre raíz de 3 por 60 kilovoltios. 481.125. 481.125 amperios. ¿Listo? Resulta que entonces esta no es la corriente nominal. Inmediatamente yo vengo aquí los valores nominales, los borro y digo que estos señores son los valores de corto. Corto y potencia corta. No son los que se hacen con corriente nominal, entonces debo corregirlos. ¿Cómo se corrige el voltaje? El voltaje de cortocircuito será el voltaje corto por la relación que hay entre la corriente nominal y la corriente de corto. Para este caso serían los 4.2 kilovoltios por la relación entre 481.125 sobre los 420.5. Amperios, amperios, cerramos. Y eso nos da un valor de, vamos a hacer rápidamente, 4.2 por 481.125 sobre 420.5. 4.8. 4.805 kilovoltios. O sea, esa era la tensión que debería haber aparecido en nuestra forma. La corriente de cortocircuito, la corriente nominal, ¿cuánto es? 481.125 amperes. Y la potencia de cortocircuito, la potencia de corto, multiplicado por la corriente nominal sobre la corriente de corto. La relación, pero es cuadrática, recordemos que la potencia de disipación en la resistencia dependerá del cuadrado R, o sea, de la corriente al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la potencia de cortocircuito? Entonces sería los 184 kilowatts que multiplica la relación. 481.125 sobre 420.5 elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos da eso? 184 por la relación entre 481.125 sobre 420.5. Y aquí al cuadrado eso nos da 240.88 kilowatts. Un transformador pues grandecito.
¿no? Por eso el nivel de pérdidas de 240 kilowatts. Ahora, bueno, vamos a calcular el circuito equivalente para poder hacer los otros cálculos. Entonces, de la prueba de cortocircuito, lo primero que va a hacer es pasarlo a monofásico. Entonces, el valor de cortocircuito monofásico, como es conexión estrella en transformador en secundario, eso está por el lado de baja tensión, ¿no? Entonces, está en estrella. Bueno, en este caso, el primario y el secundario están en estrella los dos. Entonces, vamos a dividir 404.805 kilovoltios sobre raíz de 2.774 kilovoltios. ¿Cuál es la corriente monofásica? La misma corriente de línea. ¿Por qué? Porque está en conexión estrella. 481.125 amperios. Muy bien. ¿Y cuál es la potencia de cortocircuito monofásica? La potencia sobre raíz de 3. Perdón, sobre 3. La tercera parte, que es equilibrado el sistema. 240.88 dividido 80.29 kilowatts. Y ahora procedemos a realizar el análisis de siempre. ¿Cuánto vale el coseno? Coseno vale la potencia monofásica activa sobre el voltaje de cortocircuito monofásico por la corriente de cortocircuito monofásico. 80.29 kilowatts sobre el voltaje monofásico de corto, 2.774, por la corriente monofásica de corto, 481.125. Y eso nos da un valor de coseno de, vamos a hacerlo por aquí, 80.2943 dividido entre 2.77443 por 481.125 para un total de 0.06. Y entonces el seno lo podemos hallar como seno de coseno a la menos 1 de esto, 0.06. ¿Y eso cuánto nos da? Seno de coseno a la menos 1 es 0.06. 0.998. Entonces recordemos que acá el voltaje se divide en dos, ¿no? Voltaje en la resistencia de corto, voltaje en la resistencia de corto. ¿Qué es voltaje en la resistencia de corto? El voltaje corto por coseno de teta. Voltaje corto, 2.774 kilovoltios por 0.06. ¿Y eso cuánto nos da? Entonces, 2.774 por 0.06 nos da 166.4 voltios. Voltaje en la reactancia de corto será VCC por CM. ¿Y eso es igual a quién? A 2.774 kilovoltios por 0.9981. 99.8. Esta cuestión. Entonces 2.774 por 0.998 nos da 2.7684. 2768.4 voltios. Bueno, de aquí podemos ya sacar el valor de RCC, que sería BRCC sobre ICC, monofásica obviamente. Método de estudio, anotamos siempre las ecuaciones para ir mecanizando, ¿no? La corriente, ¿cuánto vale la corriente? 481.125 amperios. Eso nos da 166.4 dividido en 481.125, 0.2451 ohmios. ¿Cuánto vale XCC? XCC vale BXC sobre ICC, monofásico. Es igual, 2768.4 sobre 481.125 amperios. ¿Cuánto nos da eso? Que 2768.4 sobre 481.125, eso nos da 5.75. 4 ohmios. Muy bien, estos están en baja tensión. De una vez
como estamos en la prueba de corto, yo puedo calcular aquí ERCC, que es quién, BRCC sobre el voltaje nominal, por 100, por si lo necesito más adelante. ERCC aquí es igual al BRCC, 166.4 sobre el voltaje nominal. Por el voltaje nominal, eso está en baja, de 60 kilovoltios sobre raíz de 3, por 100. ¿Cuánto vale EXC? Entonces, EXC es BXC sobre voltaje nominal por 100. Esa EXC será entonces igual a 2768.4 sobre 60 kilovoltios sobre raíz de 3 por 100. ¿Cuánto nos da esta RCC y esa XC? ¿Para qué lo hago? Por si tengo que utilizar la fórmula de regulación o la fórmula de cálculo de la corriente de falta, o bueno, estas formulitas técnicas que hemos demostrado a través del curso, que dependen de, de RCC, es decir, de la resistencia en por unidad, de la reactancia en por unidad. Eso nos daría 0,42% y este daría 7,991%. Están las dos regulaciones. Bueno, ahora esto está en el lado baja, lo puedo dejar en el lado baja o lo puedo pasar al lado de alta. Vamos a analizar. ¿Qué es lo que queremos? No, profe, el voltaje 2 sería mejor dejarlo en baja. Pero si lo dejo en baja, mm, tendría que referir eh, las impedancias de estas líneas al primario, al secundario y referir el voltaje al secundario. Bueno, podemos hacerlo también. Y así no tendría que referir esta impedancia. Bueno, como ustedes quieran hacerlo, va a estar bien. Podemos pasar esto al primario o podemos pasar los valores del primario al secundario y hacerlo en el secundario, como queramos. Eh, bueno, pues no sé, pasémoslo al primario para practicar la referenciación. Pero resulta que eso está en el lado de baja tensión. O bueno, dejémoslo en el lado de baja tensión. Estas son las impedancias en el lado de baja tensión. Entonces nuestro circuito equivalente está en el lado de baja tensión. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a tener que hallar un circuito equivalente de todo esto. ¿La carga está en baja tensión? Sí, pero está en delta. Entonces, para poder conectarla al circuito equivalente, pues tiene que ser por fase. Entonces vamos a poner esa carga en fase. Bueno, la carga. Tiene la carga. La carga es una conexión delta de 15 microfaradios con 220 ohmios, si no estoy mal, de resistencia. Entonces, para poder conectarla en el equivalente monofásico, hay que hallar el equivalente monofásico. ¿Cuál es? Pues su equivalente en estrella. Bueno, primero, esto está en faradios. Vamos a hallar la reactancia capacitiva. Menos J sobre omega C. Conocimiento de circuito, ¿cierto? Menos J sobre 2pi por la frecuencia 50 Hz. Europeo por la capacitancia, 15 microfarados. ¿Cuánto nos da esta reactancia capacitiva? Entonces, 1 sobre 2pi por 50 por 15 exponente menos 6. 212.20. En J, negativo. Bien, entonces resulta que la impedancia en delta de cada rama es ¿quién? Es 220 ohmios menos 212.20 en J. Esa es. Pero ahora vamos a pasar al equivalente en estrella. ¿Cómo se pasa? Entonces ustedes recordarán, por ejemplo, la fórmula, que es Z1 por Z2, que son las ramas en delta, dividido entre la suma de las tres ramas en delta. Como esto está equilibrado, pues todas son iguales. Entonces Z1 por Z2 sería Z cuadrado, la Z del delta. Dividido entre Z1, Z2, Z3, la suma daría 3Z. Se cancelan y entonces nos da Z3. Como es equilibrado, o sea, todo tiene la misma impedancia,
Entonces, el equivalente en estrella será la tercera parte de la rama del delta. Es decir, que nuestro equivalente monofásico en estrella sería 220 menos 212.2 J dividido entre 3. Y eso nos da, vamos a hallarlo en pasor de una vez para simplificar la notación. Eso nos da en polares, una vez, en polares, 101.88 ángulo de menos 43.96 ohmios. Bien, esta es la carga. Y ya está en el secundario y está monofásica. Yo lo puedo conectar al transformador. Pero el transformador se alimenta con esta línea. Esa línea está en el primario. Entonces vamos a llevar esa línea al secundario. Entonces para la línea, la impedancia de cada fase de la línea, ¿cierto? Es de 20 ohmios en J. Pero está en el primario. Tengo que llevarla al secundario. ¿Cómo se refiere del primario al secundario? Lo divido, ¿cierto? Entre m cuadrado. ¿Cierto? Si yo voy del secundario al primario, multiplico por m cuadrado. Si voy del primario al secundario, divido entre m cuadrado. Entonces, ¿cómo quedaría? 20j sobre m cuadrado. ¿Quién es m? 380 kilovolts sobre raíz de 3. ¿Por qué? Porque el primario está en estrella. Y el secundario también está en estrella. Y eso va a estar elevado al cuadrado. Entonces vamos a dividir 20 sobre la relación. En la calculadora solamente anoto 380 sobre 60 porque la raíz de 3 se cancela y los kilovoltios también. Da 0.4986 en J. Y esa es la línea ya en el secundario. ¿Qué es lo que falta? El voltaje. ¿Cuál es el voltaje de alimentación? Vamos a llamarlo voltaje de la fuente. Voltaje de la fuente. ¿De cuánto se alimenta? 370 kilovoltios, un poquito menor al voltaje nominal del transformador, no pasa nada. 370 kilovoltios. Les recuerdo que en los sistemas eléctricos los voltajes cambian, ¿no? Una línea de 13.200 voltios puede tener 13.100, 13.150, 13.200 algo. Independencia de horas valle, horas pico, bueno, regulaciones de voltaje se llaman. Entonces el voltaje es 370 kilovoltios, pero en el primario. Vamos para el secundario. ¿Cuánto es voltaje de alimentación? 320 kilovoltios en el primario y es de línea. ¿Cuál es el voltaje de fase de la alimentación? Entonces el primario está en estrella, 220 kilovoltios sobre raíz. ¿Listo? Pero ese voltaje hay que referirlo al secundario, porque estamos trabajando con el circuito del secundario. Entonces sería el voltaje de fase del primario, ¿cómo se refiere? Entonces, si yo voy del secundario al primario, multiplico por m. Si yo voy del primario al secundario, divido entre m. ¿Cuánto nos da esto? Entonces 370 kilovolts sobre raíz de 3 dividido entre la relación de transformación. ¿Cuál es la relación de transformación? 380 kilovoltios sobre raíz de 3 sobre 60 kilovoltios sobre raíz de 3. Los dos lados están en esto. Listo. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Vamos a ver, vamos a calcular. 380. Y eso nos da un valor de 33.72 kilovoltios. Y este es el voltaje de fase del primario visto desde el secundario. Entonces ya podemos armar el circuito equivalente. ¿Cuál es el circuito equivalente? Está la fuente. ¿De cuánto es la fuente? De 33,729 kilovoltios. Está la fuente. Y hay una línea de transmisión, ¿cierto? Esa línea tiene una impedancia de ¿cuánto fue? De 0.4986 J. Y esa línea se conecta al transformador que tiene una resistencia. ¿De cuánto fue la resistencia? Aquí lo hallamos. 0.3458, 0.3458 y 5. No me acuerdo, 74, 5.754. 5.754 en J. Y se conecta a la carga, que es capacitiva. Pero esa carga para nosotros representa por fase 101.88,
101.88, ángulo de menos 43.96, si no estoy mal. Ángulo de menos 43.96. Y ahí ya podemos hallar. ¿Qué podemos hallar? La corriente. ¿Qué corriente circula por acá? I2. ¿I2 prima? No, I2 porque todo está en el secundario. Entonces ya podemos calcular I2. I2 aquí es igual. Entonces a los 33.729 voltios sobre la impedancia. ¿Cuánto vale la impedancia? 0.4986J más 0.3458 más 5.754J más 101.88, ángulo de menos 43.96. ¿Listo? ¿Y esto cuánto nos da? Pues vamos a ver. ¿Cuánto nos da esto? 33.729 sobre 0.4986J más 0.3458 más 5.754 en J más 101.88, ángulo de menos 43.96. Y eso me da 344.51 a un ángulo de 41.18. En adelante, amperios. ¿Listo? Esa es la corriente 2. Em, la corriente 2, la corriente 2 de fase, ¿cierto? De fase. Pero como el transformador está en estrella, esta corriente 2 es la misma corriente línea, entonces ya tenemos la corriente línea en secundaria. ¿Cuánto vale? 344.51. Verifico que haya metido los datos bien. 33.729. Perdimos decimales ahí, ¿no? Acá, a ver. 0.96, 0.34, ahí estamos bien. Amperios, este sería la respuesta al inciso B que nos pregunta la corriente. Para el inciso A, que es el voltaje, pues fácil. ¿Quién es el voltaje 2? Pues la corriente que pasa a la 2 por la impedancia en la carga. Acá, corriente que pasa por la impedancia. ¿Cuánto darle la corriente? 344.51, ángulo de 41.18, se multiplica la impedancia de la carga, que vale 101.88, ángulo de menos 43.93. Y eso nos va a dar un voltaje de 344.51, ángulo de 41.18 por 101.88, ángulo de menos 43.96. Eso nos da 35.098.67, ángulo de menos 2.58. Pero esa no es la respuesta. ¿Por qué? Porque es un voltaje de fase. Y el transformador es trifásico y necesitamos la tensión compuesta. Voltaje de línea, como el secundario está en estrella, es raíz de 3 veces el voltaje fase. Entonces, raíz de 3 veces por el 35.098. Y vamos a multiplicarlo por 60.721. Ah, no, mentiras. Pasémoslo a complejo. En polares, perdón. 60.792.69. Ángulo de menos 2.38. Esta sería la respuesta al inciso A. Este es el A en voltios. Este es el B en amperios. Las respuestas que tiene el libro, ahora vamos al libro, creo que no copié las respuestas, son, eh, ya las traigo, ya rellené un segundo, las copiamos, ¿no? Para poder comparar. Vemos que para estudiar siempre es mejor tener un texto con respuestas, ¿no? Entonces memoricemos 344.5, 60.792. Y vamos a copiarla por aquí. 60.789, 345.42. ¿Sí? Cuestión de decimal. Ah, pero una tercera respuesta. ¿Por qué? Porque debe haber un tercer ítem. Entonces vamos a ver. ¿Cuál es el último ítem?
El último ítem dice rendimiento del transformador en esas condiciones y las pérdidas de hierro son 150 kilowatts. Bueno, vamos a calcular el rendimiento. Bueno, aquí es igual el rendimiento de un transformador. Entonces es aproximadamente igual a cargabilidad, potencia nominal, factor de potencia. Esta fórmula la deducimos durante el curso, ¿no? Y aquí cargabilidad, potencia nominal, coseno de teta, profe por sí, más cargabilidad cuadrado, PCC, más PCC. Bueno, tenemos todo que hace falta, la cargabilidad, pero yo puedo calcular la cargabilidad como I2 sobre I nominal, I2 nominal. ¿Tengo la corriente 2? Sí. ¿Cuánto vale la corriente 2? La corriente 2 vale la corriente nominal 400. ¿Cuánto vale la corriente nominal? La habíamos calculado, sí. 481,125. Entonces, la corriente 2 la tengo, la nominal 481,125 amperios. Y la corriente 2, que fue la que calculábamos ahorita, 344,51. 344,51, eso nos va a dar una cargabilidad de 0,716, es decir, del 71,6% de carga. Está trabajando casi a los 3/4 de la carga. Bueno, listo. Reemplacemos entonces. Cargabilidad 0,716 por la potencia nominal 50 MVA, ese es el transformador. Por el factor de potencia, no tenemos el factor de potencia de la carga. ¿Cómo podemos hallar el factor de potencia de la carga? Profe, tenemos el ángulo de la corriente. Este 41 es 18. Sí tenemos el ángulo de la corriente, pero resulta que nuestro fasor de referencia es este voltaje, el de alimentación, el que está antes de la línea. Y la corriente es única para todos. Entonces, si yo agarro el factor, el ángulo de la corriente, lo que estoy hallando es el factor de potencia que suministra la fuente. Pero a mí me interesa es el transformador. ¿Dónde está el transformador? Aquí, el transformador, solo el transformador. Entonces, necesariamente tengo que hallar el factor de potencia de salida del transformador, pero ese lo determina ¿quién? La carga. Entonces voy a trabajar con el coseno del ángulo de la carga. Fíjense que son muy similares, ¿no? Pero en realidad, a ojos de una respuesta más cercana a lo que sucede realmente, es el ángulo del factor de potencia de la carga. 43,96. Coseno de 43,96. Entonces, por acá, vamos a... Uy, ¿qué pasó con la... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espérame un segundo. ¿Qué pasó con esto? Ah, acá ya. Listo. Bien. 43, listo. Rendimiento. Entonces, cargabilidad. ¿Dónde estamos representando aquí? Ah, bueno, coseno de 43,96. Y eso lo vamos a dividir entre quién? Entre la cargabilidad 0,716 por 50 MVA por coseno de la carga 43,96 en adelante, más. Y ojo, acá cargabilidad al cuadrado 0,716 al cuadrado por PCC. Resulta que el enunciado, ojo, el enunciado me dice que la potencia era 184 kilowatts en la prueba, pero yo lo corregí, porque en realidad a plena carga, la pérdida será de cuánto? De 240,88. Y en el rendimiento yo tengo que colocar ese la pérdida de la prueba de corto a plena carga a corriente nominal. Si yo coloco esta, me queda más. ¿Listo? 240,88. Entonces vamos a colocarlo en 240,88 kilowatts. Más la pérdida en vacío, que el enunciado nos la acabó de dar, nos dice que es 150 kilowatts. Y ese rendimiento será de, ¿dónde nos dice que es de 250 kilowatts? Acá. 150 kilowatts, la pérdida en día.
Listo, vamos a calcular. Entonces, sería la cargabilidad 0.716 por 50 MVA. Ah, bueno, aquí es importante, ¿no? Entonces, aquí hay que borrar esto, porque estoy trabajando la potencia en megas. Entonces, esto sería 0.248 megawatts. Megawatts. Y esto sería 0,150 megawatts, porque esto va a trabajar la potencia en megas. Listo, eso hay que tener en cuenta. Coseno de 43.96, cerramos. 0.716 por 50 por coseno de 43.96, cerramos, más 0.716 al cuadrado por 0.24888 megawatts más 0.15 megawatts. Eso nos da 98,94. Obviamente multiplicado por 100. Y esa sería la última respuesta. 98.94 en el ejercicio 98.97. Estamos perdiendo algunos decimales. Bien, este ejercicio lo hemos solucionado por el secundario. Por lo general, por ejemplo, el libro en la solución siempre todo va al primario, se resuelve al primario, después se devuelve. Aquí lo hemos hecho diferente. Lo hicimos en el secundario, trabajamos todo en el secundario. Como las preguntas todas eran en el secundario, pues no tuvimos que referir al final. ¿Listo? Bien, muchachos, espero que esto les sea de ayuda. Estudien bastante, hagan otros ejercicios. Este es de los, pues, de los de alto nivel, casi el último. Creo que hay otro que es el 30. Bueno, muchachos, espero que estén muy bien. Cualquier cosa nos pueden preguntar.